él sea la gloria. A él sea la gloria. El alma te adora, Señor Jesús. Gracias te damos, Dios, Señor. Y en esa comunión vamos a sostenerla, hermano, hasta que la palabra sea terminada. Tu hermana copastora Ana Tomare con nosotros. Cristo viva. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. Oh, levante su mano, oh, levante su mano, adora al poderoso, adora al que merece toda la gloria, al que merece toda la honra. Adora, adora, oh, no se canse de adorar a Dios. Oh, mantenga la oración de alabanza. Oh, gloria a Dios, aleluya, Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Solo Cristo salva. Mi alma te adora, Dios, Señor. Gracias te damos, mi alma te bendice. Oh, ay, Dios. Gracias te damos, Dios, Señor. Aleluya, Gracias te damos, gloria a Dios, Dios. Señor. Mi alma te adora, Dios, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, Mi toda la alma te gloria. adora, Dios, Señor. Con toda la gloria, toda la gloria de Dios. Aleluya, santo Dios. Gloria a Dios. Te bendecimos en esta hora, Dios. Abra el corazón de tu pueblo, Dios, Señor. Si no cierres tu En el Biblia, nombre de mantenga la Biblia abierta porque Dios quiere dar a nuestro Mi alma te corazón adora, con Mi alma Dios. te adora, Dios. Y aunque estamos en fiesta y Gracias en te júbilo, damos, Dios, El Señor. Señor quiere que entendamos Mi alma por te qué adora. esta fiesta y por qué este Gracias júbilo. te Gloria a damos. Dios, aleluya. ¡Aleluya! Hoy es menester que usted se mantenga quieto. El Mi Espíritu alma me te decía, adora, Dios. oye, dile al pueblo que quiero quietud. Santo, Quiero quietud. santo. quiero tú. Mi alma te Aleluya. adora, Dios, Señor. Gracias Oh, te gloria a damos, Dios. Señor. Alaba a Dios. Te Ahora vamos a bendecimos. buscar el libro de Lucas. Oh, gloria a Gracias Dios. te damos, Dios, Aleluya. Señor. Tú eres fiel y verdadero, Dios, Señor. Oh, Gracias te gloria a damos, Dios. Señor. Qué lindo Poderoso Jehová. tú eres, Dios. El capítulo 2 de Lucas, y nos vamos a quedar, usted mantenga Gracias, su Biblia Dios. abierta en el libro de Lucas porque vamos a estar hablando de Gracias esta te porción damos, Dios. bíblica. Te El bendecimos. capítulo 2 de Lucas, versículo 12, Dios, aleluya. Gracias. Oh Señor, aleluya, te adoramos. Oh, anda Dios. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Mi alma te adora. Oh, santo, santo, Gracias, santo, Dios. santo, aleluya. Gloria a Oh, Dios. santo, Rey de aleluya. reyes. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Rey de Oh, reyes. Jehová, anda, Jehová, Rey de aleluya. reyes. Gloria a Dios, qué lindo Te sentir la adoramos, presencia Rey de del Santo de Israel, aleluya. Gracias. Oh, gloria a Dios. Oh, dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos tienen la palabra, ¿verdad? Amén. Oh, gloria a Dios. Y dice el Señor en su palabra: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Santo. Y allí habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, Amén. que será para todo el pueblo, Gracias, que os Jesús. ha nacido hoy en la ciudad de David Aleluya. un Salvador, Gracias, que es el Jesús. Cristo, el Señor. Gracias, Esto mi servirá alma. de señal. Hallaréis Gracias. al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Gracias, Jesús. Oh Señor, Mi alma te adora. te doy gracias en esta hora. Gracias, Y Dios. te pido, mi buen Dios, que pase el carbón encendido en mis Gracias, labios. Señor. Que sea el Espíritu Santo tuyo hablando por mí. Ministra como ministraste a mi corazón, a tu pueblo. Y que esta palabra vaya más allá. Que Gloria a pase Dios. por estas bocinas. Que llegue a los que están por internet. Que la vida sean tocadas en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Oh, gloria a Dios. Se puede Gloria a sentar, Dios. hermano, pero no siente la adoración ni la alabanza. Mi alma te alaba, Señor. Y usted dirá: Dios, pero ese bebé que tenemos ahí, tenemos un bebé aquí. Aleluya.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la palabra que el Señor puso en mi corazón, el tema fue déjalo crecer. Por eso está ese bebé ahí. Déjalo crecer. Amén. Y cuando cogemos ese verbo de crecer y empecemos a buscar qué significa, dice que es el proceso, es un proceso de aumento de tamaño, y por medio de ese aumento de tamaño se adquiere fuerza. Es un proceso que usted y yo vivimos, un proceso de cambio, es un proceso donde se crecen los huesos, crece todo órgano. Bendito sea Dios. Y cuando lo voy a buscar en hebreo y en griego, dice volverse más grande. Wow, crecer, volverse más grande. Aleluya. Cuando estudiando, y no vamos a dar clases de español aquí, mucho menos de biología, pero cuando usted sigue buscando etimología de la palabra crecer y todo lo que tiene que ver en español, usted se encuentra que está en un pasado pretérito, y usted le dije que no voy a conjugar verbos aquí, pero es necesario, ¿verdad? Buscarlo, gloria a Dios, aleluya. Y yo quería saber qué estaba pasando. Voy a buscarlo, dice que está en ese proceso, crecer, en proceso. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y cuando vamos al capítulo del libro de Lucas, versículo 40, yo quiero que nuestra hermana copastora Shefi me lea, que dice en ese versículo 40, y comenzar a hablar de Dios puso en tu corazón. Amén. Dice, y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios, era sobre él. Amén, aleluya. Oh, gloria a Dios. Y dice ahí que el niño crece. Oh, gloria a Dios, aleluya. El niño crecía y se fortalecía Y se y se llenaba. Usted sabe que hay unas 8 etapas de crecimiento. Y dice, Señor, yo necesito que tú durante la semana tú me digas a mí si lo que yo voy a poner o lo que tú pusiste en mi corazón es lo correcto. Y yo decía, mío, no escucho ninguna palabrita por ahí, Padre Santo, y ahora cómo yo voy a saber que eres tú que quieres que yo traiga eso. Pero hubo una de las clases me parece que fue en el estudio, o el pastor cuando estaba predicando, y dijo, porque tenemos que crecer. Y yo dije, Señor, ahí está. Esa es la confirmación, a crecer todo el mundo. Aquí vamos a crecer todo el mundo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Otra etapa. Primero se tiene que preparar más vientre bello y precioso para que haya una gestación. Luego la infancia, luego La niñez, la adolescencia se divide en dos: preadolescencia, juventud, adultez, vejez y ancianidad. Y tenemos que pasar todo por esas etapas de crecimiento y desarrollo. Y le tengo noticia. Y nuestro Señor Jesús no se quedó en el pesebre igualdad recién caído, ¿no? Él tenía un propósito y tenía que crecer. Oh, gloria a Dios, aleluya. Cuando vamos a la historia y empezamos a escudriñar la palabra y empezamos a buscar las tierras bíblicas, nos damos cuenta que lo que llamamos un pesebre, aquí se ha discutido en estudio Berea, por eso gloria a Dios, por lo que gócese, que ese dicho pesebre que usted pensaba que era algo muy bonito, muy hermoso, que aquí lo ponemos bien bonito, es un comedero. Iban las ovejas y los caballos a comer. Señor de señores. Y dice además de eso que alrededor de él había unos animales. Y que allí estaba María y José. Y que cuando él nació ya había unos ángeles, y ya había una profecía en el libro de Isaías, y había una profecía en el libro de Zacarías que decía que allí iban a haber unos ángeles y que esos ángeles iban a gozar, y aquellos ángeles estaban gozando. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la historia que nosotros, cuando nosotros parimos con los bebecitos y los envuelven y los ponen en una cunita, aquella mujer que Dios había utilizado
rápidamente, totalmente apagada, rápidamente sacó su pañal, que no era un pañal, era una faja, hermano, le tengo noticia, era una faja donde ellos envolvían los bebés y le ponían las manos y los brazos bien derechitos, los envolvían bien fuerte ahí porque ellos pensaban que ellos crecieran, mira, así, bien derechitos, bien formados. Los pobres muchachitos allá aficiados en ese pesebre. Oh, gloria a Dios, aleluya. Qué lindo Dios. Pero Jesús tenía que crecer. Jesús no se puede quedar en el pesebre. Jesús tenía que crecer porque había un propósito en Jesús. Jesús venía a salvar el mundo, aleluya. Jesús tenía que crecer, quizás María, quizás usted y yo, cuando nuestros hijos que se queden pequeños, y Dios mío, que no crezca. O algunos cometemos el error de decir, ay, que crezca ya. Ay, que se case, Dios mío. Que crezca y que se case. Ay, entonces los problemas son mayores. Ay, porque entonces tú eres abuelo y sigues siendo papá y eres abuelo y tatarabuelo y bisabuelo y todas esas cosas. Pero eso no es lo que Dios quiere que yo traiga esta mañana, ¿verdad? Oh, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Él nació con propósito en la tierra. Tenía que cumplirse, tenía que crecer, tenía que desarrollarse, tenía que vivir unas etapas porque había una misión que él tenía que cumplir. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, fortalecía y crecía. Cuando usted va a Lucas 1, Lucas capítulo 1, versículo 80, yo le pido a otro hermano por ahí que me lo pueda leer rapidito. Y vamos a leer lo que dice. Amén. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Sigue diciendo que el niño crecía y que se fortalecía. Y le dije que crecer es un proceso que me dice que está en ese proceso de crecimiento, una acción y un efecto ahí en ese verbo, ¿verdad? Así que el niño Jesús no se quedó ahí en ese pesebre para que todo el mundo fuera, ay, qué lindo. Ay, gracias. Mira, tiene los ojos azules. Este bebé, ¿sabes? Yo no sé cómo te... Ay, qué lindo. Qué lindo. No. Ese bebé tenía que crecer. Aleluya. Tenemos que crecer. Y dice que se llenaba de sabiduría. Y la palabra sigue diciendo grandes y bonitas cosas en nuestro Señor Jesucristo. Aquel niño crecía en sabiduría. Crecía en esta. Crecía continuamente. Él veía, él entendía, tenía una buena percepción. Y dice el libro de Isaías, en el capítulo 11, versículos 2 y 3, para que usted lo escudriñe en su casa, que el Espíritu de Dios estaba sobre él y le daba un espíritu de consejo, de inteligencia, sabiduría, de poder y conocimiento, y le dio un espíritu de temor. Aleluya. Y dice la palabra, estamos estudiando que el principio de la sabiduría del hombre tiene que ser el temor a Dios. Y él siendo 100% Dios y 100% hombre, tenía ese temor. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Dice que llegó un momento dado que a los 12 años, en ese tiempo en las tierras bíblicas, a los 12 años, un niño llegaba al templo y ya se le consideraba como una persona adulta. Y ellos podían llegar allí, a escuchar, entrar, y solamente los varones podían hacer eso. Y dice la palabra, no lo digo yo, en el versículo 47 del capítulo 2 de Lucas, que ese niño Jesús llegó allí, se sentó entre los doctores de la ley, y él empezó a hablar y la gente se asombraba. La gente decía, oh, no, pero qué inteligencia, qué cosa tan terrible. Cómo está hablando este niño aquí entre nosotros, cómo él estaba hablando de la palabra en ese momento, igual que usted y yo, hermano. Aleluya. Se sorprende la gente cuando vamos a decirle, mira, esto es así, asado. Alaba y bendice ahora. Gloria a Dios. Cuando venimos a Cristo, venimos con ese gozo. Algunos vienen a pedra limpia, otros vienen a cantazo, otros vienen por enfermedad, otros vienen porque, gloria a Dios, desde pequeños los criaron, ¿verdad? En la palabra de Dios, en la iglesia. Pero aquellos que vinimos a pescosa limpia, no ha sido duro. Pero entre más pescosas recibimos para llegar a Cristo, más adoramos y amamos a Dios.
lo dejamos a algunas personas en el pesebre de nuestro corazón. Ahí lo dejamos. Aquí el pesebre era un comedor de comida de animales y aquí yo no sé qué es lo que había. En ese pesebre del corazón, ahí lo dejamos. Ah, viene a Cristo con gozo, aleluya. Me siento allí. Sí, ¿cuánto hace que te convertiste? Ay, como 15 años. ¿Y qué tú haces? Ay, yo siento allí, llego allí, me gozo con los que se gozan. Allí me quedo sentadito. Ay, pero tú no haces más nada. Ay, no. Sentadito me siento tan feliz también. Sí, el perezoso. No sé por qué Dios mezcló una cosa con la otra, pero fue así. Bendito Dios, aleluya. Él es Dios y sabe lo que Él hace. Cuando venimos a los pies de Cristo, se mueven los cielos, los ángeles empiezan a gozarse. Oh, se convirtió en la vida. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y Cristo espera de nosotros que crezcamos en sabiduría y en estatura espiritual. Amén. Porque tú puedes tener 20 años y tener 9 mentalmente hablando. Aleluya. Y espiritualmente también. Pero Cristo no nació en ese pesebre y empezó a crecer para que tú te quedaras y lo dejaras en el pesebre de tu corazón. Que pueblo santo, lleno de sabiduría, lleno de inteligencia, lleno de conocer su palabra. El pueblo que se goce, pero Él quiere un pueblo que entienda que es mejor estar en la casa de Él que fuera de su casa. Aleluya. Y aquel niño estaba allí entre medio de aquellos doctores y aquellos papás llegaron. Imagínese usted que se le pierde un muchachito. Ay, María, pero muchacho, pero ¿y qué tú haces aquí? Llevo 3 días buscándote y tú aquí lo más sentado. Y aquel nene se vira y le dice: oye, mami, palabras mías. Oye, mami, ¿tú no sabes que a mí me conviene estar en la casa de mi padre? Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Qué lindo, ¿verdad? No le voy a hablar nada de las tierras bíblicas porque me van a botar ustedes de aquí. Pero dice las tierras bíblicas. Es que miren, nos están dando en las costumbres bíblicas que ellos caminaban en manada. Así que esos papás estaban caminando con aquel grupo de personas, pero allí habían abuelos, allí habían primos, y ellos a lo mejor estaban bien confiados. Voy por aquí, tranquilo, el nene está allá atrás, tiene que estar allí con el primo. Pero el nene no estaba allí. El nene se había ido al templo porque él sabía en su corazón cuál era el propósito que había en él, por el cual él tenía que crecer. Él tenía que crecer, aleluya, porque había un propósito en su vida y ese propósito se tenía que cumplir. Y yo le invito a usted, como el Señor decía a mi vida: Ana, yo no nací en el pesebre de tu corazón para que tú me dejes ahí. Yo nací en el pesebre de tu corazón para que tú crezcas en sabiduría, para que tú crezcas en inteligencia mía, para que tú sepas cómo y cuándo yo quiero que tú te muevas. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Cuando usted y yo no dejamos, y de hecho puedo dar una verdad, ahí me voy a gloriar. Cuando usted, que Cristo crezca en el pesebre de su corazón, decisión. Mira, tú sientes una voz que te dice: "Ven por aquí por la 60". Y yo bien hablando. Escucha. Cuando no dejamos que Cristo crezca, tomamos decisiones inmaduras. Dejamos que Dios siga creciendo, que siga creciendo. No matamos ese yo porque no dejamos que Cristo crezca. Porque cuando Cristo crece en nuestro corazón, mi yo tiene que morir. Tiene que morir. Tiene que morir porque está creciendo el poderoso, el grande, el que nació en el pesebre, que creció y se movió en el río de Calvario para que ustedes lo vivamos aquí en la mañana de hoy. Aleluya. Aleluya. Mira, hermano, cuando Cristo no ha crecido en el corazón de usted y usted lo
ahí dando las clases, no voy a panadería a buscar café. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, santo. Poderoso eres. ¿Sabe qué es lo que pasa? Llegan los problemas y usted en el medio y los problemas. Y usted corriendo detrás del problema. Cuando Cristo crece en tu corazón, tú trabajas con el problema. Tú trabajas la dificultad. Tú pasas la barrera. Oye, te llaman y te dicen, tengo esta situación. Y tú le dices, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde lo dejaste? En el pesebre de tu corazón lo dejaste que creciera. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oye, bendito sea Jehová. Y las situaciones nos agobian. Oye, le estoy hablando de algo que yo viví, ¿sabes? Yo no puedo pararme aquí a decir algo que yo no haya vivido, porque yo no quiero problemas con el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Que es Jehová, aleluya. Aleluya. Te alabamos, Dios. Y usted dirá, ¿cómo yo voy a crecer en sabiduría, Ana Pomales? Dime entonces cómo. Yo te voy a decir cómo. Gloria a Dios. Yo te voy a decir cómo. Teniendo temor de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Sometiéndote a las instrucciones de Dios. Disciplinándote en Dios, en su palabra. Amén. Gloria a Teniendo Dios. buena actitud de aprendizaje, teniendo buena actitud como hermano, teniendo buena actitud como esposa, como esposo, como hijo, porque desde el más grande al más pequeño Dios te va a demandar, aleluya. Dejando lo personal a un lado, aleluya. Y como le dije anteriormente, matando mi yo. Ustedes saben cuántos palos yo he tenido que dar. El Señor, tú, los palos que mataron para que mataran mi yo, bendito Dios, aleluya. Palos duros, hermano. He tenido que llorar bien duro, he tenido que doblar rodillas. Pero le doy gracias a Dios por las pescos y los puños que me ha dado Cristo. Cristo vive. Porque mató mi yo. Amén. Gloria a Dios. Lo mató y le doy gracias a Dios por eso, aleluya. Gracias a Dios si usted ha dejado que Cristo crezca en su corazón. Gracias a Dios si usted ha dejado que Cristo nazca. Oh, que cree, que se oye. Aleluya. Gloria a Dios. No es fácil perdonar. No es fácil poner en práctica lo que se habla en la palabra. No es fácil poner en práctica cuando se para aquí el pastor de la iglesia o un hermano invitado, se paran aquí los martes a hablar y tú escuchas a esa persona, no hermano, porque hay que hacer esto y que hacer aquello, y tú dentro de ti, Dios mío, no se me hace fácil. ¿Cómo lo hago? Yo quiero que tú crezcas, pero hay algo que no permite que tú crezcas y yo quiero que tú crezcas. Amén. Gloria a Dios. Yo recuerdo. ¿Sabes cómo nosotros crecemos en sabiduría? Cuando somos buenos mayordomos. Aleluya. Cuando somos buenos mayordomos en nuestra casa, en su trabajo, ministrando la palabra de Dios, reconociendo mis debilidades, reconociendo mis fallas. Eso es. Aleluya. ¿Sabes cuándo tú creces en sabiduría? Cuando una persona te dice a ti, estás equivocado, puedes mejorar en esto. Oye, pero no creces cuando te vas corriendo y dices, porque me llamaron la atención, me voy corriendo porque no me gustó. Tú creces cuando tú dices, mira, sí, esa es mi falla. Yo la reconozco y tengo que trabajar con ella. Óyeme, qué grande se está poniendo el bebé, ya salió del pesebre, ya está saliendo, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Cuando me olvido de quién soy para sentarme al lado de aquel que me ha hecho daño. Cuando me olvido de lo que me hiciste y voy y te doy un abrazo. Cuando me olvido
de que me lastimaste y voy y te digo, estoy contigo en medio de tus pruebas, en medio de la necesidad. Cuando toco puertas y te digo, mira, toma, porque el Espíritu me reveló que tú no tenías que comer y yo te voy a dar de lo que yo tengo. Crecemos en sabiduría. Gracias, Jesús. Oh, gloria a Dios. ¿Qué nos deja crecer a Cristo? En tu corazón evalúa. Quizás el materialismo, estamos en Navidades, hay que comprar 20,000 cosas, comprar no es malo, hermano, pero hay que poner las cosas en prioridades. El consumismo, ay Dios mío, yo quiero esto, quiero aquello, otro. Tenemos que tener cuidado. El egoísmo, la violencia, la maldad, quizás el dolor, la pérdida, la dejadez, que no deja que Cristo crezca en el pesebre de tu corazón. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Que a ti se te olvidó o a mí se me olvidó ese sacrificio de esa cruz del Calvario. Porque él se hubiera quedado en el pesebre, él era Dios. Él se pudo haber quedado ahí, él dijo, yo me quedo aquí, estoy más cómodo, mira, aunque estén los animalitos aquí al lado, yo estoy aquí cómodo. Estoy con mami, estoy con papi, los ángeles están adorando, por allá en unos cuantos días más van a llegar 2 o 3 personitas más y yo estoy aquí cómodo, aquí me van a traer todo lo que yo necesito, el alimento me lo van a poner en la boca, yo no tengo que mover las manos, ahí yo voy a ingerir y me van a cambiar mi pañalito. Él no dijo eso, él dijo, yo tengo que crecer. Hay un propósito y se tiene que cumplir. Allí hay unas personas que necesitan que yo muera en la cruz del Calvario para que lleven mi palabra, para que sean salvos. Bendito Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Voy a preguntar, como dicen por ahí, ¿se están gozando? Aleluya, no dejen de adorar a Dios. Usted alabe a Dios, aleluya. También crecemos, oye, crecemos en sabiduría cuando adoramos y alabamos a Dios, aleluya. Yo no sé usted, pero yo estoy agradecida. Yo estoy agradecida de Dios. Oh, gloria a Dios. Quizás esto yo no debería decirlo, pero yo no sé a quién Dios le quiere hablar en la mañana de hoy. Gloria a Dios. Yo tengo 3 hijos varones. 3 hijos varones. Y a 2 de ellos los fueron a matar un día. Y yo le dije, Señor, te voy a servir toda la vida. Y cuando me mandes a buscar, te voy a servir en los cielos si es posible. Gloria a Dios. Allí te voy a servir. Pero sálvame, Señor. Sácalo de donde está. Uno tiene 34 años, alaba. Y el otro cumplió 28 años hace como 5 meses atrás, 6 meses atrás. Y Dios está trabajando con ellos. Porque Dios es real. Porque yo tuve un día, Señor, no te vas a quedar en el pesebre de mi corazón. Yo quiero que tú crezcas. 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 Yo quiero crecer espiritualmente. Yo quiero ser diferente. Yo quiero ser diferente. Yo quiero ser una mujer virtuosa. Yo quiero ser una mujer llena del poder de tu Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Mire, cuando usted no permite que Cristo crezca, y usted lo deja ahí en los pañales todo el tiempo en el corazón, usted decrece espiritualmente. No hay crecimiento espiritual porque es que usted no lo ha dejado que crezca. No es porque Él no quiere, usted no permite que Él crezca. Yo no he visto una iglesia donde se dé más palabra que esta iglesia. Yo no he visto una iglesia donde aquí se estudie tanto las palabras como esta. Oye, y si está aquí, aprovechela, porque es que Cristo quiere que usted crezca espiritualmente. Es que Cristo quiere tener un pueblo lleno de poder. Dice que cuando Cristo nació, el Espíritu de Dios vino sobre él y le dio poder. Poder, le dio poder, aleluya, le dio inteligencia, sabiduría. Oh, gloria a Dios. Cuando crecemos en sabiduría, en la sabiduría de Dios, dice que nos redime, nos trae reconciliación, nos da discernimiento, nos enseña, nos da una inteligencia, nos da la facultad de entender lo que no entendemos o no entendimos antes de que llegara a nuestro corazón. Nos restaura, dice que nos enseña a vivir en paz con Dios y con el hombre. Mire, si el pueblo entendiera esto, realmente no hubiera tanta matanza. Si el pueblo entendiera que la paz que Dios nos pone en nuestro corazón la tenemos que llevar a otros, no hubiera tantas situaciones, aleluya. Nos renueva, dice que cuando nos llenamos de la sabiduría de Dios,
todas las cosas viejas pasaron. ¡Aleluya! Y somos nuevos. ¡Aleluya! Cuando crecemos espiritualmente hablando en sabiduría, Cristo, gracias. hay una cosa que a mí nunca se me olvidó. Hubo una persona que hace muchos años atrás me dijo: oye, pero tú no tienes dominio propio. ¿Cómo? Qué chévere, ¿eh? Qué fácil desde afuera. Oye, el Espíritu de Dios, cuando tú permites que salga del pesebre de tu corazón y crece, oye, tú recibes ese dominio propio. Aleluya. Tú lo recibes porque tú estás creciendo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oye, la gente dice: ay, Dios mío, en la prueba que voy a hacer, en la prueba tú creces. En la prueba tú creces. Te da fortaleza, te da entendimiento, pero si tú tienes la sabiduría de lo alto. Porque si no tienes la sabiduría de lo alto, te vas a quedar en el pesebre. A ver, nada, aleluya. Cristo vive. Dice la palabra que él crecía en estatura físicamente, hablando, intelectualmente, a nivel de mente, ¿verdad? Tenía esa inteligencia, esa sabiduría que Dios le había dado. Y nosotros hoy queremos y necesitamos que ese niñito Jesús que nació en nuestro corazón crezca, porque no se puede quedar ahí. Tiene que crecer. No, mire, hermano, ¿sabe una cosa? Cuando a una persona le cortan un dedito, el dedito gordo del pie, por una situación o por otra, aquí varias enfermeras saben que no va a tener el mismo balance, va a haber un desbalance, va a necesitar un asistido, que es un bastón, algo, un sillón de ruedas, un asistido, un equipo asistido. Si nosotros no dejamos que Cristo crezca y nos llenamos de esa sabiduría de parte de Dios, nos volvemos inválidos espirituales. Oiga bien, nos volvemos espiritualmente inválidos. Y usted dice: pero ¿por qué? Si, ¿sabe por qué? Es que usted no ha dejado que Cristo crezca. Es que usted le ha cortado los deditos. Es que usted no ha dejado que ese balance del poder del Espíritu de Dios llegue a su vida. Es que usted no ha dejado que salga de su corazón y que crezca, que salga y que crezca. Mire, hermano, una semillita. Se echa la semillita, usted prepara la tierra, echa la semillita de lo que sea. La semillita empieza a germinar. Llegó Cristo a tu corazón, se supone que empieza a germinar, ¿verdad? Que empieza a crecer y usted lo deja crecer, aleluya, para que luego se vuelva una flor hermosa. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero si usted lo va a dejar así, Cristo vive. ay, porque así está mejor, más comodito, así no tengo que echarle tanta cosa así. Pues mira, le echo un poquito de agüita por el lado y ya. No, así Dios no lo quiere. No es así como Dios lo quiere. Tengo noticia, aleluya, no es así. Cuando crecemos empezamos a reconocer unos cambios. Mira, empezamos a decir como decía Job: yo soy polvo de la tierra. Aleluya. Como decía David: yo soy gusano. Perdona la expresión. Oh, gloria a Dios, aleluya. Como decía Juan el Bautista: tengo que morir, tengo que menguar para que Cristo viva en mí. Gloria a Dios. Cuando recibimos esa sabiduría de parte del Señor y empezamos a crecer, todas esas cosas pasan en nuestra vida. Reconocemos esa sabiduría, ese temor a Dios, y empiezan a hacer en nosotros esa humildad, ese amor para los hermanos, ese amor para mi vecino, ese amor para mi hijo, sí, ese Señor. amor para aquellos que me han hecho daño. Tenemos que esforzarnos, tenemos que obtener esa estatura, tenemos que obtener la estatura de Cristo. Si usted obtiene esa estatura y esa sabiduría y esa inteligencia del Señor, yo le aseguro a usted que su vida va a cambiar. Yo le aseguro a usted que no importa la dificultad que haya, usted va a poder sobrepasar esa dificultad, porque es que usted ha permitido que Cristo crezca, que salga del pesebre de su corazón y que crezca. Aleluya. Gloria al que vive. Oh, gloria a Dios.
Cuando empezamos a dejar que Cristo crezca, nuestra vida es diferente. Permitimos que se nos discipline y lo cogemos con amor. Con amor también, mira, pues no es así. Reconozco, ¿verdad?, que no lo estoy haciendo correctamente. Reconozco que estoy sentada comiendo silla día y noche y no estoy haciendo nada más. Yo voy a cambiar, yo quiero que Cristo crezca. Yo no quiero detener, no quiero detener el crecimiento de Cristo en mi corazón. Yo quiero que Él crezca. Yo quiero que cuando Él llama, yo levantar mi mano y decirle: Señor, estoy aquí. Y que Él diga: ven acá, oh sierva. Oh sierva. Aleluya. Y me diga: sierva, un día estaba en tu corazón y nací en tu corazón, pero tú dijiste: yo quiero que tú crezcas. Aleluya. Y tú dejaste que creciera. Oh, querido Dios. Y también dice que Él crecía en gracia. Él crecía en gracia, en esa gracia del Señor, esa gracia que Dios le había dado. Pero primero de todas estas cosas, para que todas estas cosas sucedan en nuestra vida, nosotros tenemos que permitir un toque de Dios. Un toque de Dios en nuestro corazón. Tenemos que aprender a depender totalmente de Dios. Tenemos que aprender a dejar que Él viva y que se desarrolle en nuestro corazón. Tenemos que quitar toda barrera. Hay que quitar toda barrera, la barrera de la pereza, la barrera de la dejadez, oh gloria a Dios, aleluya. La barrera de aquello, pues mira, no me importa lo que esté pasando allí, no ver aquello, no me importa, aleluya. Tenemos que dejar todo eso. Tenemos que olvidarnos de aquellas cosas que pasaron en nuestra vida que nos dolió tanto para que crezca nuestro Cristo en nosotros, aleluya. Tenemos que permitir que Él empiece a sanar heridas. Tenemos que permitir que Él empiece a caminar en nuestra vida. Tenemos que permitir que la palabra penetre en lo profundo de nuestro corazón. ¿Sabe cómo usted crece en gracia? Cuando usted no pesca de orilla, cuando usted pesca de adentro, profundo. Y se lo digo yo que le tengo miedo al agua. Por lo menos pesco cocolías, hermano, pesco cocolías. Ese adentro de la palabra, allá adentro de la palabra, oh gloria a Dios, aleluya. Buscando ese entendimiento, lo más profundo, esa apreciación. Ay, Señor, aleluya. Oh, Dios quiere que usted y yo crezcamos. Oh, Dios quiere que usted esté lleno de esa plenitud del Espíritu Santo. Él quiere que usted lo busque en ayuno, oración, que usted escudriñe la palabra. Oh, no tenga la palabra allí en el Salmo 23, en el Salmo 21, en la sala de su casa, en el cuarto. Oh, no, mire, usted tiene la palabra. Allí murieron unos hombres. Pues tuviera la palabra para que usted la escudriñara. Aquí hay unas personas que se levantan día a día a estudiar para llevar una palabra sana, aleluya. Porque ¿qué es lo que quiere Cristo? No me voy a quedar en el pesebre. Yo voy a salir del pesebre. Dios me dio, mi Padre, una encomienda. Yo tengo que cumplirla. Yo voy a morir por Lucy. Yo voy a morir por Encarnación. Yo voy a morir por Ramón. Yo voy a morir por Beatriz. Pero yo quiero que ellos crezcan espiritualmente. Yo necesito una iglesia que crezca. Yo necesito una iglesia que no sabiduría. Yo necesito una iglesia con entendimiento. Yo necesito una iglesia oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, santo, aleluya. Oye, qué bonito es adorar a Dios. Oh, qué bonito usted llegar un día y decir: ay, Señor, mira, me pusiste a limpiar tu casa. Oh, Señor, y con gozo y alegría lo hago todos los días, Señor, gracias. Aleluya. Ay, qué bueno es cuando tú te sientes en tu casa y tú dices: mira, Señor, allí me dijo la hermana Chefi, yo necesito que tú hagas esto, y tú vas y lo haces aunque estés cansado, desbaratado, y te sientes y dices: Señor, hoy me doy cuenta que tú has crecido en mí, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, qué lindo. Oh, qué bueno es cuando reconocemos: ya no vivo yo, vive Cristo. Hoy usted se puede acostar tranquilo.
Y usted puede respirar en paz porque usted reconoce ese crecimiento del poder del Espíritu de Dios en usted. Aleluya. Quizás muchos años atrás usted decía, ay, pero mira que yo no sé, pero a mí no me usan. Ay, yo no sé, pero yo no he recibido nada. Oye, usted no se ha dado cuenta porque usted ha tenido una barrera frente a usted que Dios lo está usando hace tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Porque usted permitió que Cristo creciera en su corazón. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Así que nuestro Señor Jesucristo crecía en gracia, crecía en sabiduría, crecía en ciencia, crecía físicamente. Oh, crecía y se hizo un desarrollo en él terrible. En él había dominio propio, en él había poder, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él y derramó ese poder. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Cuando nos llenamos y permitimos que el Espíritu de Dios crezca, no lo dejamos en el pesebre, nuestra fe crece. La fe de nosotros crece cuando nosotros reconocemos lo que Dios hizo en nuestra vida. Se tiene que ir la pereza, se tiene que ir el cansancio, se tiene que ir la dejadez, porque Cristo creció. Porque no lo dejamos en el pesebre. Porque no lo dejamos en el pesebre de mi corazón allí, mira, para que no le dé frío. No. Yo voy a crecer aunque yo tropiece. Yo voy a crecer aunque me den la rodilla. Yo voy a crecer aunque me dé dolor de cabeza. Yo voy a crecer porque yo confío y creo en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Qué impide en la mañana de hoy? ¿Qué barrera hay? ¿Qué pesebre usted tiene que no permite que Cristo crezca? Oh, ¿qué es lo que está pasando que usted no permite que Cristo crezca? ¡Aleluya! ¿Qué no deja que usted vea el poder de Dios? ¿Qué no deja que usted vea ese crecimiento? Pero usted un segundito dentro de usted, busque. Oh, busque dentro de usted, busque, porque Dios quiere que crezca. Dios quiere crecer en su corazón. Dios quiere que usted lo saque del pesebre. Dios quiere que Él crezca en usted, que usted crezca espiritualmente. Evalúe dentro de usted qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa en mí que yo no permito que crezca? ¿Qué es lo que pasa en mí que yo no permito que esto suceda? ¿Qué es lo que pasa en mí si aquí se está dando Biblia todo el tiempo y no crece? Algo está pasando. Me estoy quedando un vegetalito ahí como, mira, como la semillita. Me quedé ahí en la semilla. Salió más que un poquito de la semilla y más nadie me quedé. No sé eso es lo que Cristo quiere. No fue en vano que Él murió en la cruz del Calvario. Él se fue quedado en el pesebre allí. Pero había un mandato en él. Él tenía que crecer. Había un mandato en él tenía que crecer. Él no se podía quedar en el vientre de María. Él no se podía quedar en el pesebre. Él tenía que moverse de ahí. Él tenía que crecer porque había algo que se había puesto en sus manos. Fue la responsabilidad que Dios puso en las manos de usted. Oh, gloria a Dios, aleluya. Que usted no ha dejado que esa responsabilidad crezca y se vea. Aleluya. ¿Qué Dios puso en sus manos que usted lo ha dejado en el pesebre de su corazón? Gloria a Dios. Porque le tengo una gran noticia. A Dios no le agrada. Dios quiere que crezca. Dios quiere que usted se mueva en esa fe. Dios quiere que usted crezca espiritualmente. Dios quiere que usted crezca en sabiduría. Oh, gloria a Dios, aleluya. En estos días aquí, cómo se ha movido el poder de Dios. Hemos visto manifestaciones de palomas aquí en el altar. Yo en la presencia de un ángel hermoso en medio de la iglesia. Amén, gloria a Dios. Porque esta es una iglesia que ha crecido en sabiduría. Aleluya. Es una iglesia que está creciendo. Pero si todavía usted tiene a Cristo en el pesebre y usted necesita que salga de ahí y que empiece a crecer, yo le invito en la mañana de hoy que usted escudriñe y que usted busque y que usted hoy deje en el altar de la iglesia ese pesebre. Que usted lo deje aquí
que usted lo deje aquí, que usted lo deje aquí, que usted lo deje aquí en este lugar, en el altar de la iglesia, para que el bebé empiece a caminar, para que el bebé empiece a caminar y a fortalecerse, para que ese bebé crezca en sabiduría, para que ese bebé esté lleno de inteligencia emocional, espiritual y físicamente. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gracias, Señor Jesús. Y por último, vamos a leer el versículo 52 del capítulo 2 del libro de Lucas. Y podríamos hablar todavía muchas cosas más. Usted va a ver que todos los versículos que hemos hablado dicen lo mismo. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Porque es necesario que tengamos esa gracia especial. Esa gracia especial para llevar su palabra, esa gracia especial para entender lo que Él te habla, esa gracia especial para escuchar la voz de Dios, esa gracia especial para moverse en la dirección que Dios quiere que te muevas. Aleluya. Si hay algo que impide en la mañana de hoy que usted no pueda ver el crecimiento de Jesús en su corazón, yo le invito a que usted hoy deje ese pesebre, que deje ese pesebre. Yo le invito a que usted busque que hoy crezca el niño Jesús fuera del pesebre y que lo pueda llevar a usted a ese crecimiento espiritual y de sabiduría. Yo le invito a que sea así. Y usted va a ver que su vida va a cambiar. Usted va a ver el propósito de Dios a cumplirse. Usted va a ver cómo se mueve el poder de Dios en sus situaciones. Usted va a ver cómo se mueve el poder de Dios en su petición. Usted va a ver cómo se mueve el poder de Dios en cualquier enfermedad que ella, cualquier cosa que usted esté esperando, usted va a ver el mover de Dios. Porque Dios así lo hace. Y lo que Él promete, Él lo cumple. Aleluya. Porque no es hijo de hombre, es Dios. Y en vano no murió. Pesebre creció y fue a la cruz del Calvario. Amén. Así que yo le invito a aquel que necesite oración, que pase al frente para ser ministrado, para orar por usted. Aquí hay pastores que van a estar orando por usted. Yo le invito a que hoy usted deje el pesebre aquí. Mire, déjelo aquí. Déjelo aquí el pesebre. Ya ese pesebre ya hizo lo que tenía. Ahora usted va a hacer lo que Dios quiere que usted haga. Usted se va a llenar de ese poder del Espíritu de Dios. No tenga miedo. Aquí nadie tiene que señalar a nadie. Usted pase en fe creyendo que Dios lo va a hacer. Que Dios lo va a llenar de sabiduría. Que Dios lo va a llenar de pureza, de fe, de amor, de dominio propio. Oh, créalo, 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 créalo. Oh, créalo, 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 créalo. Oh, créalo, créalo. Créalo que Dios lo hace. Créalo que Dios lo hace. Créalo que Dios lo hace. Dios lo hace. Porque de Dios es el poder de la gloria. Aleluya. Quiero pedir a la pastora Cher, que el pastor, por favor, que nos ayude por aquí al ministerio. Le voy a pedir a nuestro hermano y niño que nos lleve una adoración suavecita ahí, suavecita, suavecita. Aleluya, 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 aleluya. Medite, medite. Saca el pesebre de su corazón. Mire, ese pesebre ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora tiene que crecer Cristo, 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 Cristo. Créalo, créalo, créalo. Oh, cierre sus ojos. Eleve su mano al cielo. Oh, confía, 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 porque Dios lo va a hacer. Llena de tu gracia, Padre Santo. Oh, te adoro, Dios. Oh, te adoramos, Dios. Oh, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Oh, te conozco. La estatura, Dios mío, y el cielo. Oh, ay, Dios, aleluya. Para bendición, Dios mío, al extenderse hacia el frente, en el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria tuya, Señor Santo, extiende su ministerio tuyo hacia el frente, para que siga marcando ese amor, esa emoción, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Dios, Señor mío. Padre, me hago sierva en esta hora, Dios. Te presento, Dios mío, Señor, Ármala. En esta hora te pido por ella, Dios, que tú la fortalezcas, Señor mío. Tú has estado trabajando
fuertemente en este fin de semana, Dios, y seguirán trabajando, Dios. Te pido que tú la ayudes, digan a Juan, que tú entiendas sus capacidades, Padre, en la palabra, Dios, métela en la palabra y en la oración, Dios mío. Llénala, Dios mío, que fluya la palabra y la oración en medio de ella, en el nombre de Jesús. Porque a través de la palabra, a través de la oración, el crecimiento será automático, la bendición será automática. Ella necesita cada día de ti. Bárbara se ha declarado dependiente de ti, Señor, en esta hora. Lo que ella necesita, lo que ella anhela, tú lo otorgas, Dios mío. Pero bendícela en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Mi alma te adora, Dios. Ay, Jehová, qué lindo, Jehová, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Ay, Jesús, ahora, ay, 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 ay. Mírate ahora, ay, 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 te doy ay, te doy sabiduría para que tomes decisiones sabias. Decisiones sabias, decisiones sabias. Decisiones sabias. Creciendo en la vida de Dios. Día a día, mientras ve año tras año, el vino mientras más viejo, mejor es. Padre, los momentos tan difíciles, el vino y viendo un nuevo amanecer, una fuerza, un nuevo nombre, un cántico nuevo, viene a tu vida en esta hora. Padre, porque eres tú, no se olvida de los suyos.